Bien, amados hermanos, ustedes bien. Vamos a dar comienzo a este culto de adoración a nuestro Dios. Amén. Y lo vamos a hacer en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dando la bienvenida a todos los santos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el salmista David: salva, oh Señor, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros, con doblez de corazón. El Señor destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, que nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice el Señor, pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Señor, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la belleza es exaltada entre los hijos de los hombres. Amén. Vamos a orar. Vamos a buscar la presencia de nuestro Dios. Amado Rey, soberano Señor y Salvador Jesucristo, exaltamos tu nombre, te bendecimos, te glorificamos, Padre de gloria, porque tú eres Dios, arriba en el cielo como también abajo en la tierra, y fuera de ti, Señor, no hay quien pueda salvar. Tú eres Dios, eternamente y para siempre, tú eres el que nos da la fuerza, el aliento, tú eres, Señor amado, el que nos guarda, el que nos dio la libertad, Señor, del pecado y de la maldad. Tú eres, Señor, el que nos rescató de la muerte, Dios mío, y pusiste nuestra vida a salvo, Señor amado. Hoy, en esta condición, Señor mío y Dios mío, podemos decir gracias, muchas gracias, Señor, por todos los beneficios que usted nos ha otorgado, Señor amado. Aleluya, que al ser enumerados, Señor amado, son incontables, Padre Celestial, los beneficios. Cada día, Señor, recibimos beneficios, como el salmista expresa: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Señor, así también hoy día nos beneficiamos, Padre, de este momento, de poder tener la salud, de poder tener, Señor, los medios, Padre Celestial, para llegar hasta este lugar, Señor, a reunirnos con nuestros hermanos y hermanas en la fe, y poder así, Señor, primeramente hablar, conversar con usted, darle, Señor amado, la adoración que usted se merece, darle la honra, la gloria y todo lo que usted merece, Señor amado, por todo lo que usted ha hecho para nuestra alma. Perdona nuestras rebeliones, perdona nuestras faltas, perdona nuestras debilidades y nuestra flaqueza, y ayúdanos, Dios mío y Señor mío, a endechar nuestro camino, a guardar la santidad, a guardar la verdad, la justicia, Señor amado, y a poner por obra cada día tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes, no en nuestra fuerza, a ser inteligentes, no en nuestra inteligencia, sino en tu sabiduría, en tu fuerza, en tu poder, Dios mío. Te pedimos en esta hora por este lugar, por los hermanos, Señor, que se congregan en este lugar, por mi hermano Humberto, Padre Celestial, por su esposa María Pérez, también por sus hijos, Señor Jesucristo, y por sus nietos. Abre los pasos, Señor amado, de mis hermanos en este día. Tal vez han olvidado, Dios mío, que hoy nos reunimos, Señor, en este lugar para exaltar tu grandeza y tu fidelidad. Pedimos también por mi hermana Catherine, Señor Jesucristo Navarrete, por sus hijas e hijos, Señor amado, por su esposo Guillermo. Oramos en esta hora, Señor amado, para que también tu gracia alcance el corazón de su esposo y pueda ser transformado, Señor, aleluya, del camino malo al camino de la verdad, Señor Jesús. Oramos también por mi hermana Sara Moya, por su esposo, mi hermano Mario Beltrán, Señor Jesucristo, por sus hijos, Señor Jesucristo, y por sus nietos. Oramos también por nuestra amiga Marta, Señor amado, de aleluya, de las naciones, Señor, para que ella también pueda acercarse hasta este lugar, Señor Jesucristo. Por mi hermano Marcos, por mi hermana Inés y su esposa,
por sus hijos, Señor, por su nieto Agustín, Señor amado, y por toda la familia, Padre Celestial. Apure los pasos también de mi hermana Brigitte, Señor Jesucristo, su esposo, mi hermano Gonzalo, sus hijos, también mi hermana Verónica, mi hermana Claudia, su hija Pauli, Señor, su nieto, su esposo, Señor, y todos los que componen esta familia en este lugar de Maipú. Se me olvida algún hermano, Señor, en esta hora, pero te pido, Señor Jesucristo, que usted haga la obra, Dios mío, y que esta puerta sea una puerta de bendición para muchos, donde muchos puedan llegar y alcanzar, Señor, de tu gracia, alcanzar de tu benignidad, alcanzar, Padre Celestial, aleluya, en el nombre de Jesús, esto que es tan maravilloso que es la salvación, Padre, para nuestra alma. Socórrenos, Señor, en todo tiempo, en todo lugar, Señor amado, aleluya, que podamos así, Dios mío, exaltar tu grandeza y tu fidelidad, Señor mío. Ayúdanos, Señor, en la debilidad, en la saqueza. Ayúdanos en la toma de decisiones, Señor amado. Cuando tengamos que tomar decisiones, Padre Celestial, y podamos tomarlas, Señor, conforme a tu palabra, conforme a los dichos de tu boca. Ayúdanos a ser como tú eres, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Santo, aleluya, a buscar tu presencia cada día, a volcarnos en oración en medio de estos tiempos, Señor amado, donde, aleluya, estamos viendo cada día más estrechez, Señor Jesucristo, la iglesia, Señor, adormecida, Padre Celestial, pero te rogamos, despiértanos, Señor, a la luz de tu palabra. Despiértanos, Señor amado, para poder entender y comprender, Señor amado, aleluya, tu palabra bendita. Danos ese entendimiento que necesitamos, Señor amado. Unifica tu iglesia como un solo hombre. Que podamos amarnos, Señor, de verdad. Que podamos amarnos, aleluya, como tu palabra nos enseña, sin hipocresía, Señor, sin engaño, sin liviandad, Dios mío, como tu palabra expresa, sabiendo y entendiendo, Señor, que somos cada uno de nosotros, somos necesitados, Señor amado, y tenemos flaquezas, tenemos debilidades todavía, Señor amado, pero queremos alcanzar la perfección, queremos alcanzar ese tiempo, Señor amado, de madurez, no queremos ser niños espirituales, sino que queremos ser, Señor, aleluya, maduros en la fe, en la confianza, en la esperanza, Señor amado. Por eso ayúdanos, Padre, porque, aleluya, nosotros solo no podemos, Señor. Oramos por los hermanos de Ferronavia, Señor, mi hermana María Olivia, su esposo, mi hermano Miguel, Señor amado, por mi hermano Manuel Cárdenas, por mi hermana Claudia Beltrán, Señor, oramos por ellos, por mi hermana Daniela, por su hermana Catalina, Señor Jesucristo, por sus hijos, Padre Celestial. Te pido por mi esposa, Señor, también por mis hijos, por mis nietos, Señor Jesucristo, para que tu gracia también, Señor, incline cada día el corazón de ellos hasta su salvación, Señor, hasta su camino. Oramos, Señor, por este lugar de Ferronavia, para que al igual que este lugar, muchos puedan llegar, Señor, muchos puedan entrar por esa puerta, para que también puedan entender y comprender la doctrina de la salvación, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, por concedernos este privilegio de poder caminar, de poder hablar, de poder respirar, por poder conceder el privilegio de apartar un tiempo, Señor, aleluya, delante de ti. Te pido, Señor, por mi hermano Rineira, Señor, que está en Rancagua, por su esposa Linoca, por sus hijos, Señor, por Michael, por Israel. Señor, te pido por esa familia, aleluya, que puedan encontrar un lugar donde, Señor, poder reunirse, Padre, para tu gloria. Señor mío, Dios mío, te pedimos en esta hora, por el que está en un hospital, por el que está, Señor, en una cárcel, perseguido, Señor, por predicar el evangelio de salvación. Te rogamos por ello, por el que está en la droga, por aquel que está preso en el alcohol, por aquel que está en pecado, Señor amado, para que pueda salir, Señor, así como un día usted nos sacó a nosotros. Oramos por ellos, Señor, para que usted los rescate, Señor amado, con compasión, con misericordia, Señor amado, como lo hizo un día con nosotros cuando estábamos y habitamos en la oscuridad. Pero hoy día, gracias, Señor, a usted, gracias a su misericordia, no por méritos propios ni porque lo merecíamos, Señor amado, hoy día estamos en este lugar, Señor amado, exaltando tu grandeza, exaltando tu fidelidad. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, te pido por mi hermano Robinson, Señor amado, aleluya, que hace mucho tiempo no sabemos de él, Señor amado, como también por mi hermano Carlos Corona, por su esposa Elizabeth, Señor amado, por sus hijos,
Señor, bendice la vida de nuestros hermanos, por mi hermano René, por su esposa Adriana, por sus hijas, Señor amado. Aleluya, bendice sus vidas, Padre Celestial, cada día. Y así por tantos hermanos, mi hermano Jesús, su esposa Margarita, mi hermana Davida, su esposo, Señor, aleluya, y sus hijos, Señor. Ayúdales a ellos a volver el corazón, Señor amado, hacia tu camino, a volverse a ti, Señor amado. Pedir, Dios mío, aleluya, que ellos puedan ser restaurados. Mi hermano Heriberto, Señor Jesucristo, oramos por nuestros pastores, por nuestros enseñadores, por aquellos que tienen la responsabilidad, Señor, sobre tu iglesia, Padre, de exponer tu palabra. Y no solamente de exponerla, Señor amado, sino también ponerla por obra primeramente. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor mío, por concedernos este privilegio maravilloso. Ya a tus hijos y a tus hijas, cura los pasos, Señor amado, de cada uno de ellos, para que juntos, Señor, podamos gozarnos, para que juntos podamos alegrarnos, Señor, en tu bendita y poderosa presencia. Levanta nuestra oración fortalecido. Levanta nuestra oración, Señor, para cantar a tu nombre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. La gloria es para nuestro Dios. Amén. Honra y gloria a nuestro Dios. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Damos gracias, mi hermano, bienvenido. Mi hermana, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Bienvenido en nuestra primera reunión de este año 2026. Amén. Damos gracias, Señor, porque podemos estar una vez más en este lugar, podemos llegar. Gracias a nuestro Dios. Amén. Amén. Bien, la palabra del Señor dice: Te amo, oh Señor, fortaleza mía, Señor, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, mi fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Amén. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Gloria al Señor. Amén. Tenemos un Dios que nos oye y eso es maravilloso. Amén. Tenemos un Padre que nos ama con un amor inefable. Amén. Que nosotros en este día de hoy podemos comprender porque no estamos a ninguno de nosotros, hermanos, éramos merecedores de ese amor. Pero a Él le plació y por eso le glorificamos. Vamos a cantar a nuestro Dios. Dice: entraré por tus puertas con acción de gracia, por tus labios con alabanza. Y diré que es el día que ha hecho el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Entraré por tus puertas con acción de gracia, por tus labios con alabanza. Y diré que es el día que ha hecho el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, viene ya, mi Jesús viene ya, vestido de gloria y majestad, Él
Jesús viene ya, viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya, por un pueblo que le ama en verdad, en la nube Jesús viene ya, por un pueblo que le ama en verdad, en la nube Jesús viene ya. Amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Le hago una pregunta? Amén. ¿Ama usted al Señor? Amén. ¿Y a su hermano? Amén. Saludos al Señor. Amén. Saludos a su hermano. Bienvenida. Amén. Deseenle bendición. Dios bendiga a nuestros hermanos también. Las redes sociales. Amén. Sean todos bienvenidos. Dios bendiga, hermano. Bienvenido, hermano. Hermano, Dios bendiga, hermano. Bienvenida, ¿ven? Hermano, es Humberto. Dios bendiga. Bienvenido. Aló, hermano. Aleluya. Ya les digo, bienvenido. Bien, tome asiento un momentito, vamos a dar los avisos. Dice el salmista, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu esperanza. Gloria al Señor. Ya, ese es David. Ya tenía ya la esperanza. Amén. Amén. Es la esperanza que todos ustedes y yo tenemos. La esperanza de la resurrección. Amén. Maravilloso nuestro Dios. Amén. Amén. Bien, el día miércoles que viene, nuevamente en este lugar, amén, le va a corresponder a mi hermano Leo la parte de la escritura, de la enseñanza, no sé ahí cómo lo va a hacer. Y le invitamos desde las 20 horas en adelante. Amén. Nosotros solamente tenemos 2 horas aquí, ¿verdad? Y como todavía hay verano, estamos a las 20 y después lo vamos a retrasar media hora a las 7:30, porque para irnos más temprano. ¿Amén? Y el día sábado estamos en Trieste, no en Triste, en Trieste. ¿Amén? No es el Triste, ¿por qué está Triste? No, Trieste, ¿verdad? Que es Trieste 1457. ¿Amén? Así que le invitamos. Ya sin lunes creo que tenemos la cena del Señor. Le invito a abrir la escritura en el libro de Primera de Juan. ¿Amén? Primera de Juan, aquí estamos comenzando un poquito. Manolito, ¿le dio un poco? ¿Le dio un poquito de la vida? Alabado sea el Señor. Gracias, hermano. Aproximadamente calculado. Primera de Juan. Gracias, Manolito. Ya después de segunda de Pedro. Primera, capítulo 3. Capítulo 3. Aunque voy a empezar del 2, verso 18. Tenemos el 2, verso 18. No, verso 18 en adelante. Es ahí donde anoche los que vieron el programa estuvimos viendo, estudiando un poco la escritura. Dios bendiga a nuestra hermana Julia Sáez de Concepción, pariente de Cajá. Y a nuestro hermano Luis, fiel, bueno, ¿cómo vamos a decir aquí auditor televidente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Tiene otro nombre? También mi hermano es fiel seguidor de la palabra. ¿Cómo? ¿Y el Nauta? Fiel, sí, el Nauta. Y les diga, hermano Luis. Estamos conectados. Sí, los que están conectados ahí. Para la gloria del Señor.
Entonces, capítulo 2, verso 18 en adelante, vamos a seguir con esta enseñanza que todos partimos al día de hoy, se pone en pie, si lo escuchó. ¿Alguien necesita alguna oportunidad? ¿Alguien quiere dar gracias? Está el espacio, así que vamos a la palabra. Hermano Marco, ¿este está bien? Ya, pero vamos a leer la palabra y le damos la oportunidad. Bien. Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo a venir. Entonces, asiento, vamos a dar la oportunidad. Mi hermana. Un cortito, vamos a agradecer a Dios porque pudimos estar aquí probadamente. Estoy muy contenta con eso. Hicieron largos los 2 meses. Sí. Amén. Gracias a Dios. Un momento pensé que no se iba a poder retomar, pero... No, si no se abría este lugar, algún lugar íbamos a encontrar. Por último, en las casas. Amén. Nosotros nos quedamos por eso. Y vuelto y bendición para los hogares también. Un hogar. Y cuando alguien tenga una necesidad, dígalo. No se lo calle, pastor, sabe. Me gustaría que hiciéramos un poquito en la casa. Buscamos el día, la hora y lo hacemos. ¿Le parece? Amén. Porque también es importante, a veces en los hogares, apoyar un poquito, ¿verdad? Empujar un poquito, a veces se hace difícil. Cada familia tiene su intimidad, entonces no sabemos a veces muchas veces qué está pasando en una casa, y un culto, ¿cierto? En donde vamos a orar, donde vamos a poner la palabra, es muy bueno en el edificio. ¿Vale? Es como ir a sacar al marino. Mi hermano Marco, Dios lo bendiga. Un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le quiero dar gracias a mi Señor Jesús por un día más de vida que Él me ha dado, el día de hoy. Desconozco el día de mañana, como todos nosotros, porque Él es el que da la vida. Y le agradezco por este momento, porque también mi esposa me pudo acompañar a este lugar. Y le doy gracias al Señor porque es bueno andar juntos. Sí, Y más como dice el Salmo 133, dice que nosotros, cuán agradable y cuán delicioso es andar juntos y estar juntos y pensar lo mismo. Así que le doy gracias al Señor por eso y pues, esperando que esto continúe. Y hay muchas almas que me han pedido congregarnos y ahora ya tenemos lugar para invitarlos, incluso a los colectivos. Yo le dije para historia por esta calle. Le metí por la calle y me dijo, ¿será esta pregunta? Y dije, yo no la conozco. Me preguntó, ¿sabes si esta es? Entonces un poco más allá. Y me dejó abrir la puerta. Así que gracias al Señor por eso, porque no pensábamos caminar, porque íbamos a caminar de allá de pero el Señor nos trajo hasta la puerta. Lo invitamos también, si venimos a esta iglesia, lo invitamos también, señor conductor, cuando quiera, venga, las puertas están abiertas. El día no me dijo que venía un día lunes a encontrarse. Y tiene el día domingo para estar otro aquí. Así que, cierto, muchas gracias por la oportunidad y toda la honra y la gloria de mi Señor. Amén. Dios le bendiga a mi hermano Marcos, también. Si no lo conocen, mi hermano Marcos, con su esposa, terminó mucho tiempo conmigo allá en el lugar de la Esperanza 2, ya cerca de la final. ¿Ven? Y estuvimos caminando, bueno, en ese lugar tuvimos que cerrarlo, lamentablemente por el tema de la pandemia, el tema de la paz, y nos dispersamos, pero Dios sabe cuándo nos junta. Aquí no es Dios los cría y Dios no. Dios los cría y Dios los junta. Amén. A tus hijos Dios los cría y Dios los junta. Amén. Puede que el texto que tomaba mi hermano es muy hermoso. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Amén. Ahí es donde envía Dios bendición y cuando hay armonía verdadera. Cuando hay apariencia no sirve. No, la apariencia no sirve. Dios
el corazón de cada uno. Bien. ¿Nadie más? ¿Hermano Daniel? ¿De Argentina? No. Digamos, una que dice que bendiga a mi hermano Daniel. Él también caminó muchos años conmigo en el lugar de Renca. Pasó por ahí, ahora estuvo en Argentina y ahora está de vuelta en Chile. Porque muerto por él, haciendo trámites en Chile. Amén. Para que Dios le abra puertas ya también de trabajo. Porque alguien tiene algún resultado de trabajo. Mi hermano en este momento está aquí, está en trabajo. Amén. Y de esa manera también nos ayudamos. Amén. Eso es importante. Entonces, cuando hay una familia, la familia se ayuda. Bien. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Juan ya denunciaba ya en aquellos tiempos, no se sabía, que el anticristo no es solamente el que se va a materializar en un tiempo más, sino que es la doctrina o la ideología que se opone a la doctrina, a la sana doctrina de Cristo. Por eso que, hermanos, nosotros tenemos que ser cuidadosos y estudiosos en cuanto a la palabra. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos confrontar lo verdadero con lo falso? Porque hoy día nosotros miramos muchas iglesias, muchos lugares. De hecho, con el hermano Leo estamos conversando, vamos a hacer un programa con respecto a las religiones, las sectas y todas esas cosas para que usted aprenda a conocer y a distinguir. Porque a veces están bien disfrazados, ¿no? No, y gloria a Dios, aleluya, y no se nota. Pero aquí ya Juan, en ese tiempo, fíjense, más o menos por el año 100, donde cuando fue escrita esta carta, Juan está denunciando que en ese tiempo, y aún Cristo lo dijo, ya no hablaré más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y yo se lo da a nadie que ir conmigo. Ya Cristo lo denunció. ¿Por qué? Porque ya cuando Cristo vino a esta tierra, empezaron los postreros tiempos, los tiempos finales. De ahí en adelante. Por eso que el libro de Hebreos dice que en la antigüedad Dios habló a los padres por medio de los profetas y en el último tiempo, el tiempo postrero, ha hablado por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de toda. Por eso que el último tiempo no es ahora, nosotros decimos ahora, estamos para enterar, no. Hay una guerra, no es así, no se dice tampoco que no sea, que no vaya a ir. Pero por eso que el Señor manda a velar y orar. Velar y orar. Mire, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, ¿quiénes son los de nosotros? No es solamente aquellos que, hermanos amados, conocen mucha escritura. Porque yo puedo conocer mucha escritura y si no practico la doctrina de Cristo, de nada me sirve. De nada me sirve. Eso es conocimiento solamente. ¿Ah? O a veces ser elocuente. Pero yo tengo que practicar. Porque de Jesús se escribió cuando empezó a hacer y a enseñar. Entonces, lo que tenemos, por eso que Cristo fue enfático y dijo, por su fruto los conoceréis. Si yo le hablo de amor a usted y no tengo amor, soy verdadero o soy falso. A ti, ¿cómo corresponde? Si quiere la escritura acá, ¿en negro o en blanco? En la escritura, en Dios, ¿es sí o es no? Si yo le hablo de amor a usted de aquí del púlpito y no practico ese amor, ¿vengo a ser verdadero? No. A lo mejor tengo elocuencia, y a lo mejor puedo hacer llorar a muchos, pero vengo a ser un falso enseñador, un falso predicador, no sé cómo se llama en la información. Y por eso que aquí Juan advierte, estaban con nosotros, pero no eran. No eran, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Entonces, nadie hoy día puede arrogarse, hermanos amados, el mesianismo. Hoy día han nacido muchos mesías. Hay muchos mesías, como aquí el apostolado, porque hombres que dicen,
con arrogancia dicen yo soy apóstol. Y se han autoelegido apóstoles. Y en la iglesia la gente lo sigue, ignorando que el apostolado concluyó con Juan. Sin embargo, hay gente, por su ignorancia, que lo sigue. Entonces ahí vemos un fruto. El apostolado concluyó con el último apóstol que murió, que fue Juan. Y ahí se cerró el ciclo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían una misión. Ellos eran la punta de lanza que Dios usó para que el evangelio fuera predicado en todo el mundo. Por eso vemos los viajes misioneros, por eso que hay que ir al libro de Hechos. Ahora, cuando el hombre se aparta con otra ideología, con otra doctrina, es porque no era. Porque yo me puedo apartar de un lugar y seguir practicando la doctrina de Cristo. Y no con eso yo vengo a ser un enemigo de la iglesia o un enemigo de Cristo. Y esto es lo que Juan está denunciando. Ahora, lo que tenemos que ver es el tiempo en que Juan denunciaba esto. Luego dice, pero vosotros, dice, tenéis ¿qué cosa? La unción del santo y conocéis todas las cosas. Por algo Dios le dio ¿qué le dio a usted el Señor? El Espíritu Santo. ¿Ah? El Espíritu Santo no es, a lo mejor parece repetitivo, no es solamente para hablar en lengua, no es solamente para emocionarse. El Espíritu Santo cumple muchas funciones, una vez enseñamos, ¿cierto? Todas las funciones que cumple el Espíritu Santo. Pero fíjense, las iglesias tradicionales, o que se llaman pseudo iglesias, ¿qué es lo que enseñan? Que el Espíritu Santo sirve solo para hablar lengua. Usted no habla en lengua, no tiene el Espíritu Santo. O sea, usted puede ser un adúltero, un ladrón, un fornicario, pero como habla en lengua, usted tiene el Espíritu Santo. No, no es así. Porque si hay alguien que está practicando el pecado, no viene a ser, no es de Dios. Amén. Por eso que es importante, hermano, la unción que Dios nos ha puesto en nosotros. Ahora, esa unción nos guía, dice que el Espíritu Santo nos guiará. Él nos guiará. Ahora, ¿a qué nos guía? A lo de Dios, pues. El Espíritu Santo nos va a acercar siempre a las cosas de Dios, a este libro, al apetito por conocer, a vivir lo que está aquí. Siempre el Espíritu Santo, si usted lo tiene, hermanos amados, lo va a guiar a lo de Dios. Nunca lo va a guiar a algo que no sea de Dios. Por eso es extrañar que hay gente que dice, yo tengo el Espíritu Santo, y van una vez al año a congregarse, y oran 2 veces al año. Los musulmanes oran más que nosotros. ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, 5 veces al día. 5 veces al día, los musulmanes. Ahora, no por ello puedo decir, entonces los musulmanes son los verdaderos. No, porque ellos tienen otro Dios. Y la práctica de su doctrina en el Corán es muy diferente a la nuestra. De hecho, Jesucristo solamente lo tienen como profeta. Y para nosotros Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Amén. Ahí hay una diferencia de vida, pero no porque ellos oren alto, van a ser los verdaderos. Pero nosotros sí debemos orar. No quiere decir con esto que nosotros no debemos orar. Entonces luego dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Fíjense, no os he escrito como que si ignorase. O sea, el apóstol Juan está escribiendo a gente que tiene conocimiento, que conoce. Ahora, la palabra conocimiento en la Escritura nos habla, hermanos amados, de intimidad. ¿Qué es lo que es la intimidad? Por eso que pone el ejemplo del matrimonio. El marido y la mujer se conocen al rey, a él. Todavía no habla el marido cuando la mujer sabe lo que hace, porque comete una acción y sabe lo que el marido hace, o el marido viceversa. Conoce la actitud que tiene la mujer. Eso es conocerse en intimidad. Y eso es lo que habla la Escritura. Nosotros debemos proseguir en conocer cada día más a Dios. No solamente conocer su nombre, que es maravilloso, un nombre dulce, pero debemos conocerlo a Él, conocer su pensamiento, conocer su voluntad, como dice el apóstol. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es ¿quién? El anticristo que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Amén. Lo que habéis oído
principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Pablo habla de un misterio, el misterio de la piedad, el misterio del Padre y del Hijo, que para el hombre carnal, para el hombre natural es difícil de entender. ¿Cómo Jesús va a ser Dios y nació de una mujer? Y muchos hoy día están con una doctrina que dicen que Cristo es una criatura. Imposible. Ahora Colosenses, claro que dice que es el primogénito de toda creación. Le está hablando con respecto, hermanos amados, a esta nueva simiente, la simiente del Señor. Pero no quiere decir que Cristo sea una criatura, porque Él fue engendrado, no fue formado. La criatura es formada. Y nosotros venimos del linaje de Adán, de la creación. El hombre fue creado. Entonces, hermanos amados, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Ahora, ¿quién les dice? Voy a devolver a mi tío. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién es el Cristo? El Mesías, el que anunció Isaías, el que anunció los salmistas, que anunciaron todos los profetas, ¿verdad? Que había de venir Ezequiel, que había de venir ¿quién? El Señor, a rescatar su pueblo. Dice en Ezequiel, yo mismo iré y reconoceré mis ovejas. David dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, el que niega que Jesús es el Cristo, es el anticristo. Esta es una doctrina, ¿verdad?, que niega la divinidad y la humanidad de Cristo. Lo que habéis oído al principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué oímos del principio? Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era... Eso es lo que oímos del principio. Y Jesucristo es Dios, Romanos 9:5. Y que son los patriarcas, de los cuales según la carne, vino Cristo, el cual es Dios bendito por los siglos. Amén. Pablo dice, y Cristo en los días de su carne. Cristo, el Mesías, él tuvo los días de su carne. Amén. Luego dice, y esta es la promesa que él nos hizo. ¿Qué cosa? La vida eterna. Hay muchas promesas en la Escritura. Podríamos enumerarlas, cantidades de promesas, pero ¿cuál es la promesa que nosotros abordamos? Esta está sobre todas las promesas. Porque hoy día podemos decir, no, es que Dios me va a hacer esto, Dios me va a hacer esto otro, y si eso no lo hace, si no es la voluntad de Dios, entonces la promesa firme, inamovible, en la vida eterna. Por lo cual nosotros, hermanos, tenemos esta esperanza. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña de todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Qué importante es la enseñanza, hermano. La enseñanza es importante, pero bien entregada, de acuerdo a la Escritura. Recuerden que el mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores para la edificación del cuerpo, para que el hombre, ¿cierto?, sea enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Por qué la iglesia ha perdido peso con el tiempo? Porque se quitó la enseñanza. Se quitó lo medular. Entonces, claro, hay predicaciones, hay emotividad dentro de muchos cultos, pero se perdió lo principal, la raíz. Porque yo creo en Cristo. Y tengo que saber por qué yo creo. Y tengo que tener razones fundamentales escritas acá, mostradas por la Escritura, porque cuando
el tesorero de Candace iba leyendo el libro de Isaías, iba leyendo el libro de Isaías, que nosotros ya lo conocemos por el capítulo 53, y Dios le dice a Felipe que se coloca al lado del carro y le pregunta, ¿entiende lo que lee? ¿Verdad? Y le pregunta, le dice, ¿de quién está escrito esto? ¿Del profeta o de otro? Y Felipe le da el mensaje certero. Le enseñó. Y cuando entendió lo que le dijo, ahí ya bueno, ¿quién pide que yo sea bautizado? Entendió, cierto, que el sufrimiento del Cristo le daba a él la posibilidad de ser salvo. Y por eso pidió el bautismo. Entonces, la enseñanza es importante porque la enseñanza tiene que ser clara, precisa, para que nosotros vamos creciendo en estatura, en gracia, ¿verdad? Y en conocimiento. Ahora, hijitos, permanecer en Él. ¿En quién? En Cristo. Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanecer. Manténgase ahí. Firme. No se mueva. Amén. No se mueva. ¿Para qué? Para que cuando Él se manifieste, no nos alejemos como Adán tuvo que irse del huerto. Ellos se fueron avergonzados. Dios le había dado una gran responsabilidad. Quebrantaron el pacto. Transgredieron la voluntad de Dios. ¿Y cómo se fueron? Ustedes que se fueron con el pecho inflado. Fueron avergonzados. Entonces, no nos vaya a pasar, hermanos amados, este día que Dios se manifieste, no retiremos de su presencia avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Esto es importante, hermanos, porque esto es clave y es base fundamental en la doctrina. El amor hacia Dios, el amor hacia los hermanos, el practicar la justicia. Hoy día no se practica. Hoy día hay hermanos que tienen contienda unos con otros y no se miran. Y a veces están en la misma congregación, a peor. Levantan las manos, adoran a Dios, pero no se miran. Y cuando el culto termina, se dan primero para no saludar al hermano. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Porque la Escritura nos enseña que el que aborrece, esto es homicida. En es cierto, se presentan diferencias. Díganos. Es homicida porque al odiar al hermano no tiene que ser santo. Claro. Tiene que vaya al infierno, lo condenó a él. Él mismo está condenando a alguien con su actitud, que también fue salvo igual que él. Porque la Escritura a mí me dice claramente que cuando si yo tengo algo o sea, si mi hermano tiene algo contra mí y yo traigo la ofrenda, debo reconciliarme primero, ¿verdad? Ahora, si mi hermano no acepta la relación, ya es problema de él. Ya es problema de él. Usted puede desatar. ¿Lo quiso desatar? Yo puedo desatar, yo puedo tener una diferencia con mi hermano, voy desato, si mi hermano no, sabe que no, cosa suya. Amén. Tenía la carga de hacer. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Por eso, en cuanto dependa de vosotros, no tengáis nada con nadie. En cuanto dependa de nosotros. Este camino hay que caminarlo, está la niña ahí. Hay que caminarlo, hermanos amados, de acuerdo a la Escritura. No es solamente, hermano, entender la divinidad de Jesucristo y quedarnos en eso. Y por eso es que tenemos que tener una actitud de justicia. No debemos ser justos. En el trato unos con otros. Es decir, si sabéis que eres justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado ¿quién? El Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció ¿a quién? A Él. No se conoció a Él.
Ahora, ¿por qué no le conoció? Porque la doctrina que Cristo trae, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, si te piden de comer, dale. Al mundo era extraña, porque en ese tiempo era el ojo por ojo, diente por diente, el que me la hizo me la paga, yo le pago con la misma moneda. Entonces para el mundo era extraña. Ahora, si entendemos, porque partimos del capítulo 2, pero hemos partido del capítulo 1, lo hemos entendido un poco más. Si yo entiendo que mi hermano fue salvo igual que yo, ¿cómo está como está diciendo hermano? ¿Cómo le puedo yo negar el perdón? Jesús pone un ejemplo. Un hombre que le debía al rey una cantidad estratosférica de dinero que jamás ese hombre le va a poder pagar. Jamás. Ni con los hijos, ni con los nietos. Ni aunque le vendiera todo. No le iba a poder pagar. Nunca. Y le robó al rey. Le humilló. Y el rey, pues muy a misericordia, lo perdonó por esa cantidad. Pero la cantidad estratosférica. Cuando el hombre sale, se encuentra con un consiervo que le debía 100 denarios, una cantidad que sí se podía pagar. Entonces le dijo, págame lo que me debes. Y el hombre también toma la misma actitud de rogarle, de suplicarle, y el hombre lo hizo, lo asió del cuello, ¿cierto? Y como no le podía pagar, lo metió a la cárcel. Entonces, cuando el rey se enteró de esto, lo mandó. Y le dijo, Dios malo, no te perdoné, yo te perdoné. Todo lo que tú me digas, ¿acaso tú no podías perdonar? Y lo mandó a la casa. ¿No? Y así Jesús pone el ejemplo, dice así, también hará Dios con aquellos que no quieren perdonar. El perdón no es una opción. No es, si usted quiera o no quiera perdonar. Bien. ¿Sabe por qué? Porque el perdón sana. El perdón sana. El caballo se tiene que conocer a más de una persona que es del mundo y dice, no, si yo odio a fulano. Y vive pendiente de fulano, lo que le pasa. Y fulano anda tranquilamente por la calle. Pero él, todo lo que le pasa a fulano, si le va bien, se enoja. Si le da mal, ahí se alegra. Cuando el corazón está lleno de odio. Eso es lo que Dios no quiere en la iglesia, porque si nuestro corazón está lleno de odio, ¿dónde metemos a Cristo? No tiene cabida Cristo aquí. Si tenemos otros pensamientos, si somos injustos, y en ese sentido estamos orando injustamente, porque no entendemos lo que Dios nos perdonó a nosotros, para perdonar, inclusive habla, ¿por qué habla del mundo? Porque el mundo es la imagen de Dios. Y Cristo murió por todo el mundo. Amén. No, murió por amor, murió por todo. Porque si muere por alguno, ¿qué sería injusto? Y aquí Juan lo dice. Cristo murió. A ver, se lo voy a buscar porque está aquí. Anoche lo leí. Dice el verso 2 del capítulo 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No podemos rogar, hermano, sabe que si el Señor murió por ti, no va a morir por especial, yo soy el único. Exclusivo, no. Por eso que en nuestra andanza, hermanos amados, como cristianos, tenemos que iluminar a los demás, tenemos que ser ejemplos como iglesia. No solamente portador de una escritura, sino ser hacedor de esa escritura. En todo orden de cosas. ¿Cómo el hombre del vecino o la vecina va a conocer al Señor si nuestro comportamiento no es adecuado? Por eso que, ¿dónde fue que se le llamó por primera vez a los cristianos, a los seguidores de Cristo cristianos? ¿En Berea? No, se le llamó por primera vez a los que seguían a Cristo cristianos. ¿Por qué? Porque era la copia de Cristo. Recuerden cómo fue perseguida la iglesia, y ellos no se quejaban. La historia dice que ellos entraban a los circos romanos cantando. Acuérdense que Nerón quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos. ¿Cuántos cristianos no murieron? En las persecuciones. Entonces, lo que Juan está hablando, hermanos amados, que nosotros debemos considerar el amor de Dios hacia nosotros para que también nosotros consideremos el amor nuestro hacia el prójimo.
Antioquía, ¿no? Antioquía. Sí. Antioquía se le llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo. Entonces yo siempre digo, nosotros no somos ni pentecostales, ni apostólicos, ni la iglesia cuadrangular, ni la iglesia de los tres chanchitos, no. Nosotros somos cristianos. La gente le pone títulos a la iglesia y somos la iglesia del Señor, que tú quieras. Porque Él nos compró. Nosotros somos de Él, no somos de los hombres, somos de Él. Ningún hombre puede arrogarse ser el dueño de una iglesia. La iglesia es Cristo, y Cristo fue el que pagó. Pues también nosotros tenemos que andar con pie de plomo. Como ministros tenemos que andar con pie de plomo. Entonces luego dice la Escritura, amado, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Yo leí un texto antes de David. Despertaré satisfecho estaré satisfecho cuando despierte ¿qué? A tu semejanza. A esa semejanza, ¿cierto? De que cuando resucitó, los discípulos estaban encerrados, con las puertas cerradas, y se les pone en medio. Y uno dice, ¿y por dónde entró? Nadie le Amén. Ya la materia no tenía poder sobre él. Ya había cumplido el ciclo que él tenía que cumplir para poder pagar el precio de su pecado y de mi pecado. Cuando consideramos cuánto Cristo pagó por nosotros, hermano, por eso es importante entender la gravedad que tiene el pecado. Nosotros debemos entender la gravedad que tiene el pecado. Para poder entender lo grande que es la gracia, tenemos que entender la gravedad del pecado. Porque pecado. Porque hoy día todo el mundo se toma ligero y se hace risa. Pero debemos entender, hermano, lo que significa el pecado. Fíjense que un hombre, cuando se tomaron Jericó, fue dada una orden de parte de Dios que no tomaran de la anatema. Nada de la anatema. Y un hombre tomó un lingote de oro y un manto de irónico. ¿Y qué provocó? Que toda su familia se murió. Toda su familia se murió, fue la verdad. Entonces no es chiste. Mira, esta gente hace ficción, hace chistes de Dios y hace chistes de cosas, pero no es chiste. Esto es serio. Entonces, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿usted la tiene? Amén. ¿De ver a Dios bien? Amén. Bien, la tengo. Y por eso me esfuerzo. No para ser salvo, sino que me esfuerzo porque tengo esta esperanza. Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces debemos buscar ¿qué cosa? La santidad. El Señor nos ayuda. Debemos buscar la limpieza. Cristo dijo, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será por añadidura. Hoy día la iglesia está al revés, está buscando la añadidura, y el reino de Dios quedó atrás. Todo aquel que comete pecado infringe también ¿qué cosa? La ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ese es el pecado. Otro dice errar el blanco. El pecado es infracción de la ley. A veces cuando hablamos, cuando actuamos, de muchas maneras podemos pecar. Yo hablaba con alguien que me decía, cuando hay chisme, los chismes, ¿sabes? Hay muchos que se prestan para eso, ¿cierto? Los chismes. Porque todavía, como dice el creyente, nunca se cansa el oído de oír y el ojo de ver. Amén. Hermano, el hermano Marco, le vamos a tirar la energía, mi hermano Marco, ¿sí o no? Porque esta carnalidad todavía está aquí. Entonces, eso debemos vencerlo. Por eso se provoca las divisiones en la iglesia. Y a veces el pastor es que orquesta todo esto, los chismes, los cagüines. Hay pastores que les gustan los chismes, los cagüines. ¿Ah? Sí, les gusta saber qué es lo que pasa ahí en el hermano, y después lo dicen de los púlpitos. Y claro, dicen que lo regaló el Señor. No, lo regaló el Señor de la esquina. No te va a comprar el hermano. Entonces debemos cuidarnos y practicar la justicia de Dios. A veces es bueno oír pero no hablar. O a veces es bueno también no oír. Porque también es verdad.
pero la palabra de Dios hace bien. Esa es buena Biblia. Amén. Esa es buena Biblia, la palabra de Dios. Entonces, todo aquel que comete pecado, infringe ¿qué cosa? La ley. Por eso que cuando habla de la antigüedad del pecado de Adán transgredió una pura ley, que era que no comiese del árbol de la ciencia de mi hermano. Eso fue. Los demás pecaron, fueron todos pecando, pero no a la manera de Adán, porque el único que había recibido la orden fue Adán. Y cuando fue expulsado del huerto, el pecado era el pan de cada día. Era el pecado de cada día, bueno, no. Y era natural, como hoy día se ha puesto, hoy día, lamentablemente, hermanos amados, el pecado se ha puesto natural. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque el hombre se va acostumbrando, se va acomodando. Por eso que el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo pienso yo? ¿Pienso como Cristo o todavía estoy pensando como un hombre carnal? Yo tengo que mirarme al espejo. Tengo que mirarme a este espejo. Santiago dice que la palabra de Dios es como el espejo. Que debemos mirarnos diariamente, debemos examinarnos. ¿Cómo estamos? Por ahí también el apóstol Pablo dice, examinaos si estáis en la verdad. Y la verdad, hermanos amados, no es solamente conocer que Jesucristo es Dios. Es más que eso, es vivirla. La verdad se vive. Si yo sé que Jesucristo es Dios, que Dios se manifestó en carne, con mayor razón, debo vivir esta verdad. Por eso que Juan dice, me ha alegrado mucho que tus hijos andan en la verdad. No que conocen la verdad, andan en la verdad. Y nosotros somos conocedores de la verdad. Entonces, como somos conocedores de esta verdad, debemos ser ejemplos para aquellos que no conocen la verdad. Era de darnos vergüenza a nosotros muchas veces cuando tratamos. Cuando hablamos descomedidamente, cuando maldecimos. Maldecir es decir, es hablar mal. Hoy día la popularidad de la gente es puro ganado. Y ahora de la cintura va. ¿No es así? Sí. Entonces, debemos tener cuidado. Y sabéis, dice que Él apareció ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Pablo expresa, dice, a aquel que no conoció pecado. Mira, hasta donde llega el extremo. Cristo no conoció el pecado. No tuvo relación en ese sentido con el pecado. Por nosotros, aleluya, por nosotros lo hizo pecado. Amén. Con todo, dice el Señor, quiso quebrantarlo. ¿Por qué? Porque le cargó su pecado y mi pecado. Eso hay que verlo ahí, lo que dice Isaías. Tu deuda, mi deuda, la cargó el Señor. Pero él no conoció pecado y tampoco pecó. Ni de boca, ni de nada. Como dice, tenía amoríos con María Magdalena. No, jamás. ¿Eh? Porque el mundo es el mundo piensa de una manera, pero Dios es santo. ¿Eh? Dios es santo. Y si Él es santo, nosotros debemos buscar la santidad. La santidad. La santidad debe, así como vamos creciendo en conocimiento, la santidad también debe irse ejercitando en cada uno de nosotros. Como bien, ¿eh? Entonces Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica, miren lo que la palabra que ocupa Juan aquí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ocupa Juan la palabra practicar. ¿Qué es lo que es una práctica? Es una constante. Algo habitual. No es lo mismo caerse que tirarse al suelo. Ojo con esto, porque a veces sí va a haber momentos que en nuestra debilidad vamos a fallar, vamos a pecar. Por eso lo estoy dando el equilibrio. Necesitamos esto. Usted ya se hizo. Ya el Señor lo perdonó. Ya el Señor lo tiene considerado. Entonces, en este caminar, usted va a cometer muchas veces faltas. Usted no lo encuentra. No se crea que ya es perfecto, que muchos dicen ya perfecto, y ya no pecan ya. ¿Ah? Ya se pecan hasta con respirar. Nosotros pecamos con respirar.
Cuidado con eso. Aquí está hablando de una práctica constante. La constante práctica del pecado. A ese se refiere. El apóstol Pedro dice que el bautismo que corresponde a esto no salva. Y esto hay que decirlo porque a veces los hermanos dicen, pucha, para ayer, ya lo sigo para esto y se devuelve. No, hermano. No, todavía es tiempo. El problema, te lo voy a graficar de esta manera. Perdone que la ponga cierto, mi hermano Marco. Voy a poner el día, de otro ejemplo. Un matrimonio. ¿Cierto? El esposo se fue con otra mujer. Eran los dos, caminaban en la iglesia, se bautizaron, ¿cierto? Y el tiempo. Se fue con otra mujer. Murió el marido, afuera, con esa mujer. ¿Se salva o se pierde? Se pierde. ¿Por qué? Porque murió en pecado. Murió en pecado. O sea, murió en la práctica. Eso hace la diferencia. ¿Me entendió? ¿Ya? No es un lugar para decir, entonces pequemos como decía Pablo, pequemos para que sea más gracia. No. Pero debemos cuidar. Entonces Juan advierte que el que peca es del diablo. Porque el diablo peca al principio. Dice, ¿quién me decía el otro día? ¿Podrá arrepentir? No me acuerdo. ¿Quién me decía que podrá arrepentir el diablo? Ya no va a arrepentir nunca. Hay que preguntar, ¿cómo que más? No sé, ¿por qué venía? Mi hermano le comentaba en el auto. ¿En el auto? Sí. ¿Cierto? Sí. Ya. Ya, otro hermano, ya. No, ese no se va a arrepentir nunca, ya no se arrepintió ya. Hay mucha gente que tiene, de hecho hay una profeta, una pastora que al final el diablo se iba a arrepentir y Dios lo iba a perdonar. Al final. Y mucha gente cree en eso. Al diablo no le dice algo arrepentir, al hombre sí. Eso pertenece también al neopaganismo. Los ángeles que están en cárceles, ya no se les da la oportunidad de arrepentir. Están en los juicios nomás. De hecho, Están condenados. Correcto. Un orador llamado Dante Gebel dice que el diablo se arrepintió. O sea, que Judas. Pero Judas era del diablo, y el Señor dijo, ninguno de los que me diste se arrepintió. Igual pasó de mucha gente que se pone en el lugar de Judas. Sí, pues el Dante Gebel es uno. Muchas veces además se pone no, si el colectivo va a hacer eso. No. Él amó, dice la Escritura claramente que él amó el precio de la maldad. Judas vio todos los milagros, vio las resurrecciones, vio las señales, vio todo. Él vio todo, al igual que los otros. O sea, estaba pareja la cosa. Pero él amó más el precio de la maldad. Y por eso que él después dice, he pecado entregando sangre inocente, le reconoció su pecado, pero no se arrepintió, porque se mató. Las personas que se matan no tienen esperanza, porque ellos se quitaron la vida, porque el único que puede quitar la vida y dar la vida es Dios. Amén. Entonces, las personas que atentan contra su vida no tienen vuelta. No tienen vuelta. Esa doctrina, como decía mi hermano Leo, que enseña a la gente y a veces los mismos pastores están más perdidos que excelente vez. A veces internan esta doctrina. Entonces la gente clama, el diablo se arrepentirá última, no, el diablo se arrepintió. El diablo. Él se reveló antes que el hombre. Y él incitó al hombre a rebelarse. ¿Cómo se arrepentir? Y hay que leer Isaías, ¿cierto? Y hay que leer Ezequiel. Lo que quería el hombre, lo que siempre querido. Él quiere tomar el trono, él lo quiere todavía. Todavía lo quiere, por eso que va a llegar un momento que el Señor dice ya, tómalo. Pero hermano, acuérdense que fue capaz de tentar al Señor en el desierto. Y dijo, todos estos reinos te voy a dar, sí, por causa de ahora. Entonces, esa doctrina de que el diablo o los ángeles esos que están encarcelados, que ya no son ángeles, son demonios, tienen opción. No está en ninguna parte de la Biblia. Por eso, mi hermano, tenemos que ir aprendiendo siempre para poder defender nuestra fe, nuestra convicción. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece ¿en dónde? En él, en Dios. Amén. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿No? Aquí está para lo que dice que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mire, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí está claro. Yo no puedo hacerle daño al hermano. Yo debo amarlo. Entonces, cuando le hago yo como pastor, como ministro, le hago daño a un hermano, no estoy cumpliendo con lo que dice la ley. Yo tengo que tener corazón de Cristo, corazón de pastor, y apacentador. Luego dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cuándo? Cristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, amaos los unos a los otros. Ahora, Cristo demostró su amor, sí, pues muriendo a la cruz. Cristo demostró su amor muriendo en la cruz. Bueno, bien, también hasta ahora. Sí, estoy buscando la foto de la texto. Ya. Porque este es el mensaje que habéis oído al principio, ya vamos, porque casi concluyendo, hermano. Si alguien tiene alguna pregunta, hágala nomás. Y no como Caín, que era de dónde? Del maligno. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahí nace la envidia, porque el Señor le agradó más la ofrenda de Abel, porque las obras de Abel eran justas. Y la escritura es clara, Dios miró a Abel y su ofrenda. Miró a Caín y su ofrenda. Cuando nosotros venimos y nos arrodillamos, Dios nos mira a nosotros primero. No lo que le vamos a decir. Porque si venimos mal, ¿sí? ¿En serio? ¿En serio? No estoy deseando. Así nos mira. Pero que estamos hablando de Dios se habló de la ofrenda de Dios con la fe. Sí, correcto, aparte de la fe. Pero dice claramente la escritura que lo miró a ellos primero. ¿Por qué? Por la fe a Dios, porque es mejor. Correcto, correcto. ¿Y cuál es la mejor ofrenda? Sus obras. Sus obras. Y esa es la mejor ofrenda que usted me presentó. Recordemos al publicano. Señor, te doy gracias porque oro, porque ayuno, obras, 10 obras. Pero las obras, parte diciendo Renato dice que oraba con quién, oraba con Dios o está orando contigo mismo. Porque sacarle en cara las obras a Dios, Dios Caín no se la sacó, pero una vez no se la sacó. Dios vio la obra. Ya ves. En la fe, claro, en la fe de ella, por eso que obraba por fe. Porque la fe es la que gatilla, y aquí hay una secuencia, la fe es la que gatilla las obras. Cuando Pablo dice que no por obra para que nadie se gloríe, está hablando de la obra sin fe. Amén. Amén. Porque pareciera que Santiago y Pablo pelean así como esta es la discusión. No, si la obra salvan. No, pero no se no nada por obra para ser salvo. No. Es la obra de la fe. La fe es la que gatilla. Abel tuvo fe y por eso sus obras eran justas. Entonces, cuando trajo la ofrenda al Señor, Dios lo miró a él y miró su ofrenda. Y en la ofrenda de Abel había justicia. En la de Caín no. Porque sus obras eran malas. No tenía fe. El hombre que no tiene fe o la mujer que no tiene fe no obra. No hace la voluntad de Dios. Entonces, en la fe, la gente dice, no, si yo tengo fe en Dios. ¿Y cómo está tu actitud, tu comportamiento? ¿Te sujetas a Dios? Perdón que ustedes se interpretan. ¿Te sujetas o no te sujetas a Dios? Si Dios dice que es blanco, tú le dices, no, Señor, que es negro. No hay justicia. Entonces, no hay fe. Por eso cuando dice, con la fe, Abel presentó mejor ofrenda, claro. Y aquí confirma. Porque la obra de Abel era justa. ¿Y por qué era justa? Porque él lo hizo por fe. Y así quiere Dios también que nuestras obras sean justas. Porque recuerde que Israel, Dios le dice, tus justicias o tus justificaciones son como tal de inmundicia. O sea, está hablando de obras buenas. Está hablando de obras buenas, tu justicia. Pero ¿cómo es la justicia del hombre con comparación a la justicia de Dios?
¿Por qué Dios acepta su oración hoy día? La Biblia dice que los justos claman y Dios responde. Por eso acepta las oraciones. Porque usted hoy día es justo, yo soy justo. ¿Pero en quién? En Cristo. Porque si no fuera por Cristo, Dios se tapa los oídos. Ahora, ¿quién nos enseñó a orar a nosotros? Cristo. ¿Quién nos enseña a actuar? Cristo. El Maestro. Por eso que aquí está la Escritura. Por eso que Pablo es hermano tajante con esto. Predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina. Ocúpate de la lectura, ocúpate de la exhortación. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Porque la doctrina, la enseñanza es lo que va formando. La doctrina es, como dijo un pastor, que es la columna vertebral de la iglesia. Si nosotros no tuviéramos columna, ¿cómo seríamos? Seríamos pura carne, ¿no? Yo no estaría parado vivo. Pero lo que me tiene en pie de los pies es la columna. Entonces la doctrina es la formación. Entonces, una cosa deriva a otra. Una cosa deriva a otra. Por eso que hay que poner, como dijo el apóstol Pablo, cada cosa en su lugar. Mi hermano. En Proverbios dice que deja la ley sobre acción de abominación de Dios. Amén. Porque la ley de Dios es perfecta. La doctrina de Cristo es perfecta. Entonces nosotros. Bajanito, ya yo voy a volver a ver. Es que venía directo hoy. Venía de acá. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado con esto. ¿Amén? Puede que igual es claro y es preciso, y eso nos tiene que empezar a preocupar. ¿Cómo estoy actuando yo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo actúo? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo respondo? Porque dice, este es el mensaje, pues lo leímos ya. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos ¿a quiénes? A los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué es lo que dice? Permanece en muerte. ¿Sí? Grave. Ahora, ¿por qué Juan insistirá tanto en esto si yo tengo que amar a Dios solamente? ¿Por qué Juan insistirá tanto en que yo tengo que amar al hermano? ¿Por qué insiste tanto en que yo tengo que amar al hermano? Si yo lo basta con que yo lo ame a él, ¿cuál es la razón? Pero se lo debemos todos. ¿Sí? ¿Usted es del cuerpo? ¿Usted le va a Cristo? Porque si no lo ama usted, no ama a mí. Es como una persona me dijo, no, yo creo en Jesús, pero no creo en la Biblia. Extraño. Y no me ama a usted, porque usted es la imagen de Cristo. Si a Cristo no lo veo, a Dios, ¿lo ve usted a Dios? ¿Lo ve? Está aquí. Pero no lo vemos. ¿A quién veo yo? Al hermano, a la hermana. Entonces, debo amarlo, pues. Debo amarlo. ¿Me entienden? ¿Me está escuchando? ¿No? ¿Me está entendiendo? Esa es la razón que Juan insiste. Porque ahí hay una obra de justicia de parte suya. Porque Dios también entregó la vida por el hermano. Entonces ya no puedo apreciar a mi hermana. A lo mejor mi hermana puede ser más débil que yo, pero no puedo menospreciarla. Tengo que también acogerla. Porque aunque sea así, es mi hermana, mi hermano. Y a veces tenemos diferencias, menospreciamos. En la iglesia hay hasta clase social, ¿no? Está la clase alta, la media y la baja. Y el más menospreciado es que menos tiene. Cuando debería ser, como dijo Pablo, que vestimos a los que no tienen decoro, a los decorosos los vestimos con más decoro. A los menos, ¿no? Cuando deberíamos preocuparnos más por ellos. Pero el pastor, como lo ha ensignecido el demonio verde, ¿cómo es? El diablo verde, le da lo mismo, total, tiene su séquito. Hasta los pastores tienen su séquito. No, yo saludo más hermano, porque él me da una buena ofrenda. Pero yo me preocupo más de no. Ustedes no me van a preocupar porque ustedes son. No entiendo nada. O mezquino. No, hermano, aunque no dé una ofrenda,
Pues el ministro tiene que preocuparse y enseñar. Cuando lo vi por una vez, yo, usted no pone, yo tampoco, cuando usted tenga problemas, yo tampoco le doy de paz. Eso es muy importante. A mí lo que Dios me manda, a amar. Y lo que yo tengo que hacer es amar. Eso es lo que es justo. Porque él podría haber dicho, al estar en la cruz, hay guiñado uno, porque ya ¿no? Desaparecen todos. Pero no lo hizo. Aún amó al final hasta aquellos que se burlaban de él. Le dijo, hasta por eso estaba muriendo. Por eso que le enterró la lanza, por el que le dio los cubitazos, por el que le tiró la barba, por el que le pegó con la caña en la cabeza, por el que le pegó en la casa del sumo sacerdote el coco y le dijo, Cristo profetiza que él te pegó. Entonces ahí está el amor, hermano. El amor de Dios no tiene límite. Y por eso nosotros no comprendemos el amor de Dios. Y decimos, oh, Dios, a morir por este y por este. Sería tan bueno, sería mejor. Es que a veces nosotros, a lo mejor porque hemos recibido una educación, o porque no tenemos una familia que no hay ningún traficante o ningún homicida, nos creemos mejor que el otro. Si Cristo hubiera mirado al estadio, nadie le salva, porque nadie alcanzaba la estatura que Dios exigía. Por eso Dios tuvo que venir, porque nadie alcanzaba. Dice la Escritura que el Señor miró de los cielos, a ver si había alguno que entendiese. No había ninguno. No había ninguno. Por eso dice Pablo, profesor judío, si tenéis algo contra tu hermano de la manera que hiciste, no. No se llene, hermano, de resentimiento, no se llene de rencor. Malo. Eso lo va a ayudar a la Amén. Eso lo va a ayudar a la Pleito, cántelo y viva para Cristo. Amén. Amén. Viva para Cristo. Para eso lo llamó el Señor, para que viva para Él. Ame a Dios, ame a su hermano. Y concluye con otro versículo, dice, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aquí vamos a llegar el día de hoy. Le damos gracias al Señor. Esto es cuando usted, yo antes dije, la práctica del pecado. Si yo aborrezco a mi hermano, llevo años aborreciéndolo, estoy practicando. Mi hermano, Recordaba que un hermano me hablaba, me decía que eso, o sea, aunque el hermano me haga daño, yo debo perdonarlo 70 veces. Pero yo le dije, pero la Biblia también dice ama a tu hermano. Porque si no lo amamos, es de muerte. Entonces, él me decía, uno tiene que perdonar, hermano, te haga lo que te haga o cuántas veces te lo haga. No entre hermanos, le decía. No podía comprender que entre nosotros mismos le hiciéramos daño. Y él pusiera este texto ahí, que el Señor dice que nosotros debemos amarnos. es como contraproducente. Claro. Lo que pasa es que cuando nosotros, hermanos, perdonamos a alguien, esa persona tiene que entrar. Yo creo que una persona nunca va a causar un daño 70 veces. ¿Por qué quiere que Jesús coloca un número, por decirlo así, un número encalzado? Es porque habla de la magnitud del amor de Dios. Pero yo creo que si yo le hago un daño a usted y entiendo cómo usted me perdonó a mí, no, por ejemplo, si yo voy y me meto a su casa y le robo como hermano, ya, y usted no me denunció, sino que se libró el litigio, se libró en la iglesia, usted voy a denunciar a la Inés y a dio perdón. ¿Cómo yo no voy a entender que usted no lo hizo por amor? ¿Y cómo no yo voy a entender para decirle, hermano, sabe, perdóname, aquí está lo que te lo es? Por eso es que Cristo pone un número, pero
Aquí es donde la conciencia del hombre tiene que despertar. Tenemos un caso Onésimo. Onésimo le robó a Filemón, por lo que se dice, y Pablo lo encontró en la cárcel. Le predicó el evangelio. Onésimo estaba convertido. Onésimo estaba convertido. ¿Estaba convertido? No. Cuando robó no, No. pero después. Claro, pero llegó convertido. Pero Pablo le encarece que lo perdone. Y le dijo, por si acaso, tú también deberías a mí. Por si acaso, si no lo queréis perdonar, claro, haz de memoria. Tú sabes, pues no queréis perdonar, tú también deberías. Pero Pablo lo hace por si acaso en cara, sino para que entienda la magnitud del perdón. ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos y vamos a guardar ese rencor, aunque el daño haya sido muy grande, hermanos, vamos a morir con eso y eso es lo que Dios nos quiere. Pues dice, si tu enemigo, ahora mire, ni siquiera hermano, si tu enemigo te pide, dale. Porque haciendo estas cosas dice, asco de fuego, a montones de fuego. O sea, le deja el juicio a quién? A Dios. Y en una vez el hombre se arrepiente y se convierte. Porque nosotros, por eso le digo que para poder entender esto, nosotros tenemos que entender la gravedad del pecado. Y ahí es donde uno tiene que ir al Antiguo Testamento, porque había transgresiones que el hombre tiene que ver. Dígame, hermano. Y no he escuchado hermanos que dicen, no, mejor yo pleiteo con el hermano, porque si lo pongo en la mano del Señor, el Señor lo puede destruir. Ellos son mejores que Los mejores que yo arreglo juicios. No tenemos que decir lo que dice la Escritura, no, nada más. No tenemos que atar, porque todo lo que atamos aquí en la tierra va a ser atado en el cielo. Y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Y mejor estar desatado cuando venga el Señor. Porque ¿para qué nos vamos a atar si es como antiguamente aquí se creó un poco de hipocresía en la hermandad? Porque, por ejemplo, llegaba a la cena y decía, hermano, si usted tiene algo con sus hermanos, reconcíliese ahora y esto se va a hacer. Claro, pero se reconcilian, toman la cena y después seguía peleado. Entonces, uno tiene que vivir reconciliado. Uno tiene que vivir en libertad, que nada ni nadie me impida a mí levantar las manos, que levantemos manos santas y mira y sin contienda. ¿No? ¿Por qué? Porque eso lo recibe el Señor. Pero es importante eso, porque la adoración mía la recibe el Señor. Y si yo estoy atado, no puedo levantar mis manos, porque estoy atado. Ahora, si me reconcilio con usted, es para siempre. Para siempre. Ahí está lo que usted acaba de decir antes. ¿Cómo le voy a ir a hacer daño? No, es para siempre. ¿Por qué? Porque yo entiendo ahora que necesito estar a cuenta con Dios. Amén. A todos, donde tener la estatura justa para que cuando Dios venga y yo me vaya. Ahora, si el otro no se quiere ir, es cosa de él. Pero en eso, por eso que insiste Juan en cuanto a esto de amar al hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos la imagen de Dios. Somos la imagen de Dios. Entonces, cuando yo desprecio a un hermano, estoy despreciando a la imagen de Dios. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Igual que a veces yo observo que a veces nos enojamos por cosas tan pequeñas, cosas que no tienen ninguna importancia y atribuimos una mala intención del hermano. Y el hermano jamás pensó en el mismo o pensó que nos iba a dañar y nosotros atribuimos malas intenciones. A veces somos divinos y tiramos a los pensamientos. A veces pensamos, ¡ay! Está pensando mal. Claro. No, hoy día la sociedad está así. Usted no puede hablar una palabra. O decir algo, no, que si me lo dijiste a mí. A veces tenemos que tener mucho cuidado. A veces mejor el silencio es más sabio que hablar. Porque hoy día la generación está delicada y esto lamentablemente también se ve en el pecado. ¿Por qué creen que los predicadores no hablan del pecado? Porque saben que la gente se va a ofender y se ha ido. Pero gracias, gloria a Dios por esta congregación que aquí hoy día, que resiste algo que es verdadero. Y algo verdadero, somos de naturaleza pecaminosa. Hoy día, gracias al Señor, tenemos la naturaleza y eso debemos dar gloria al Señor y tenemos la opción de salvación. Y si el Señor viniera este día, nos vamos por él. Pero si estamos con la atadura, debemos desatar. Por eso lo importante es la constancia, hermano. Tome su Biblia en su casa, léala, ore en su casa, dése el tiempo para él. Ejercítese, como dice el apóstol Pablo, para la vida. Porque el ejercicio corporal, poco provecho. La gente se conforma con ir un día a la iglesia y
saltar y gritar y dice, no, que el Espíritu Santo, pero después vive una vida mundana. Y vemos que nosotros debemos cambiar. Debemos pedirle al Señor que nos cambie, que nos ayude, que nos dirija por medio de su palabra. Bien, amados hermanos, le damos gracias al Señor, no hay ninguna pregunta más. Cerramos, amén. Ya, mire que me tengo que ir a la oración a las 10, así que póngase en pie, vamos a poner la bendición. Bernadette, ¿recuerdan? Le damos gracias al Señor por su palabra, por su enseñanza. Amén. Padre amado, te damos gracias en este día, Señor, por aquello que nos ha enseñado a través de nuestro pastor, Señor Jesucristo. Amén. Una vez más, Señor, que nos desnuda a través de su palabra, escudriña lo profundo que hay en nosotros, Señor. Y te damos gracias por eso, porque nos quieren ver mejor, Señor. Y queremos ser mejores para ustedes. En esta hora, Padre Santo, ya al irnos, Señor, queremos irnos, Señor amado, con su bendición, pedir por aquellos hermanos que no han podido venir, pedir por sus familias, por sus hijos, Señor amado. En esta hora, Padre Santo, vamos a su presencia, Señor, una vez más, y pedimos y recibimos su bendición, la que usted nos envía sobre toda nuestra vida, Señor amado, en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Le damos toda la gloria, toda la honra, Señor, a su nombre maravilloso. Amén. Gracias, Señor Jesús.